Amén. Aleluya. Llegamos al mensaje número 3, la preparación para la edificación. Em, Este himno que estábamos cantando era muy bueno, ¿no? La calle es la cura. Amén. Di conmigo, la calle es la cura. Di al hermano que está a tu lado, la calle es la cura, hermano. Una característica de la iglesia en Filadelfia es que ella ama la vuelta del Señor. Y si ella ama la vuelta del Señor, ella predica el Evangelio del Reino. Porque cuando el Evangelio del Reino fuera predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Nosotros cada día más estamos entrando en este encargo de la predicación del Evangelio del Reino, ganando personas, saliendo a las calles, y eso es muy saludable para nuestra vida espiritual. Por eso cada día más en estas reuniones vemos la alegría, la explosión de alegría. Y esto no es algo superficial. Estamos aquí realmente alegres porque estamos predicando el Evangelio del Reino. Estamos haciendo la voluntad del Señor y eso nos da mucha alegría. Y también demuestra que nosotros estamos absorbiendo la palabra que el Señor nos ha hablado. Entonces es muy importante que nosotros le demos atención a la palabra del Señor. Amén. Yo voy a leerles aquí a ustedes una pequeña parte de este mensaje que va a ser parte de un libro que ya fue hablado. Si el Señor permite, pronto ya estará en nuestras manos. Aquí dice así, la construcción de este tabernáculo comienza por el fluir del río de la gracia, con toda suerte de bendiciones que el Padre quiere hacer llegar hasta nosotros por medio de este fluir. ¿Cuál es el objetivo de Dios tener un lugar de habitación aquí en la tierra? En lugar de habitaciones de Dios aquí en la tierra, busca hacer la voluntad de Dios en primer lugar. El misterio de su voluntad, encabezar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces nosotros vemos que Dios tiene un plan, una voluntad, y cada día más, por medio de la palabra profética, nosotros hemos entendido que el Señor va a encabezar todas las cosas, colocar todas las cosas debajo de sus pies, y eso va a traer al Señor de vuelta. La edificación de la iglesia. Solo que, así como la construcción del tabernáculo, la edificación del tabernáculo, como la edificación de la iglesia, ella necesita seguir algunos principios, ¿no? Entonces, el hermano leyó aquí, claro, algunos estaban volviendo, Efesios 1, 9, 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces nosotros vemos que por medio de la iglesia, Cristo encabezará todas las cosas. Y este es el modelo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, mostrando que la construcción del tabernáculo es porque Dios tenía un deseo de habitar en medio de su pueblo, ¿no? Los versículos que nuestro hermano leyó de Éxodo 25, versículo 8, dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y el versículo 40. Mirad y haced
hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces nosotros vemos la seriedad de Dios, hermanos, cuando establece la construcción del templo. Aquí nosotros vemos que Dios busca algo en específico. Presten atención a esto, que sea conforme al modelo que Dios dio, de acuerdo a la palabra que Dios había dicho para Moisés. No fue en una nube que Dios escribió. Dios habló con una persona y esta persona, Moisés, él estaba transmitiéndolo al pueblo. Este concepto, estas cosas negativas que hoy circulan en Internet diciendo así, pero el hombre es fallo. No puede ser solo una persona que habla. Claro que no. Entre nosotros no es solo una persona. Yo estoy hablando aquí hoy, güey. ¿O no soy yo que estoy hablando? Soy yo, es el hermano Amir. Pero tenemos una sola dirección. Está aquí la mentira de que solo uno habla entre nosotros. La realidad es que todos hablamos y hablamos mucho. Pero tenemos una sola dirección. Es en este sentido que nosotros decimos que tenemos solo un hablar. Es según lo que Dios estableció. Ustedes ven el modelo del Nuevo Testamento, las apariciones del Señor entrenando a los discípulos, pero cuando el Señor termina de entrenarlos y Él no aparece más, en Hechos dice, los 11 se levantaron con Pedro. ¿Y quién habló? ¿Fueron los 11? Digan, hermanos, ¿quién habló? ¿Fueron los 11? No, fue Pedro. Siempre Dios va a escoger una persona para dar dirección. Esta conversación extraña no entra en nuestra cabeza, gracias al Señor. Nadie puede engañarnos con este asunto. Entonces, nosotros vemos que existe una seriedad. Cuando Dios habla de la construcción del tabernáculo, cuando Dios está hablando de la edificación de la iglesia, existe un solo hablar, una sola dirección y una sola palabra. Nosotros no podemos dudar de esto y no dejar que nadie bote dudas en nuestro corazón, porque esto va ciertamente va a complicar, sacar nuestra simplicidad. Puede ser que usted hasta escuche esto, pero esto no permanece en ti y esto no modifica tu vida. Usted ve, tanto esto es importante en el Antiguo Testamento en relación a Moisés. Los consejos que Dios da tienen que ser de acuerdo con la palabra que Dios da en el monte. ¿Quién aquí tiene un modelo? Díganme, hermanos, ¿quién aquí tiene un modelo? Tú no puedes decir que es Dios, es Moisés. Dios ya habló para él. Es un hombre. Nosotros esperamos, hermanos. Nosotros esperamos, hermanos. De aquí en adelante nuestra agenda es positiva. Tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos que predicar el Evangelio del Reino, edificar la iglesia, rescatar personas. No podemos perder nuestro tiempo. Ustedes ven, la vida de Pablo no fue muy fácil en este sentido. Hay algunos versículos que muestran esto, ¿no? En Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4, Pablo le dice, cuando yo estaba de viaje rumbo a Macedonia, yo te rogué que te quedes en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que no enseñen de forma diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican. Vuelvan al versículo 3.
Está muy claro que Pablo estaba recomendando a Timoteo para ir allá, para decirle a los efesios, no se queden con tantas hablas, tantos mensajes. Pero la iglesia en Éfeso era una iglesia llena de personas, llena de conceptos, llena de conocimiento. Pero Pablo envió a Timoteo ahí para que los amonestase, para que no hablen otra cosa. Dile, Timoteo, no enseñen de forma diferente. Tienen que enseñar aquello que yo les enseñé a ellos. Para la edificación de la iglesia es muy importante esto. No podemos tener muchas direcciones, necesitamos una sola dirección. Y claro, las discusiones, las genealogías, tienen el versículo 5 ahí. Déjenme ver si es el versículo 5. Miren, pues, miren. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el mandamiento de Pablo? No hablen diferente de lo que yo hablé. Y este mandamiento, ¿qué es lo que dice? Es el amor. ¿Saben cuándo es que vamos a tener amor en nuestra vida? Cuando nosotros hablemos la misma palabra. El amor que nosotros hablamos no es de comer pizza juntos, de ser amigos, no es eso. Estamos hablando del amor que viene del trabajar de la palabra de Dios en nuestra vida. También, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Aquí hay una recomendación simple para ustedes jóvenes operadores. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testimonios. Esto es esto, lo que de mí oíste. Esto encarga a muchos hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, el secreto de todo es hablar la misma cosa. Ve allá y lleva este encargo. Pero es exactamente como yo te hablé. No filtres, no filtres, no dudes. La duda quita tu base, quita la base de la palabra de Dios trabajando en ti. Y es lo que sucedió hace poco tiempo. Algunos hermanos fueron engañados. Sí, infelizmente, llevados, algunos inocentemente, de nuestro medio, porque fueron quitados, porque se les sacó la simplicidad y pureza debidas a Cristo. Esto está en 2 Corintios 12:3. Es una recomendación que Pablo hace. Es una recomendación para todos nosotros. Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte das simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é a simplicidade. Hermanos, la cosa más maravillosa es la simplicidad. Es recibir las cosas con pureza, de manera simple. Yo digo que hoy sinónimo de simplicidad es adolescente. Es verdad, porque los adolescentes reciben la palabra con simplicidad. Es para anotar, ellos anotan. Ruminar, ruminan. Transcribir, transcriben. Y esta citación de la Biblia, ustedes saben, él dice así: yo tengo miedo de que la serpiente los engañe, así como engañó a Eva, como engañó a Adán. ¿Por qué? ¿Será que Dios no está engañándote? ¿Será que todo lo que están hablando es de Dios? Entonces, hermanos, no hay nada más maravilloso de lo que recibir la palabra profética, la palabra de Dios con simplicidad. Yo sé que algunos van a reclamar porque yo ya conté esta historia, pero a mí me gusta mucho. Fue una experiencia muy buena que tuve. Llegando de la casa, llegando al viaje,
Ella Eu siempre cheguei estaba lá, mi esposa siempre estaba en eu sempre estou casa com fome, né? Não sei por quê. y yo siempre estoy con Agora hambre, no mesmo sé estou por com qué. fome, né? Ahora mismo yo estoy con hambre. Eu não vou atrasar a janta de ninguém, fica tranquilo. Yo no voy a atrasar la cena de nadie. Quédense E eles, quando tranquilos. me viram, o Cido, quando me Y viu, ellos, eles cuando me estavam todos vieron, na roda Sido de cuando me irmãos lá, vio, dentro da ellos casa estaban en dele. una rueda de Ele hermanos. correu lá, existe aquele Él salgadinho corrió delicioso chamado Pingo de Ouro, não sei se existe ainda, né? y, y Tem, né? existe Se alguém quiser me dar um, eu aceito. Então, ele, ele foi lá e existe pegou esta ração comida de gato. deliciosa. Y él Ele estava fue comendo y pingo de ouro, tomó né? Mas y ele foi comió pegar ração de gato y e él fue y ficou assim, buscou porque ele sabia ración que de eu ia chegar, gato, não ia ¿no? cumprimentar ninguém, ia pegar o salgadinho, Él né? sabía que yo iba a E eu llegar fui y na yo no mão dele e iba a peguei darle hola a nadie, ¿no? Y yo solo iba a buscar e la comi. comida. Y fui y comí, Comecei a ¿no? mastigar. Y comencé a masticar. Aí eles começaram a rir e ele falou assim para mim, Y Amir, ellos você está comenzaron a comendo reír. ração de gato. Y él me dijo, Eu falei, é Amir, tú estás problema comiendo seu, ración porque de eu comi da gato. sua mão. Y yo dije, es problema tuyo porque yo comí de tu mano, yo Aí confío ficou a en ti. lição, né? Y ahí quedó una lección Para mim não ter tanta fome, né? E para ele, para, no meu para caso, que não yo no ajudou tenga muito, tanta porque eu hambre. En continuo mi com fome, caso né? no ayudó mucho porque yo Sabe? todavía sigo con hambre. Vocês entendem o que quer dizer isso, irmão? Isso é simplicidade. Ustedes entienden lo que Nós quiere decir esto. confiamos. Eso es simplicidad. Você está Nosotros ouvindo a palavra, você confiamos. confia na palavra. Usted escucha la E sabe o palabra y que vai usted confía acontecer, en irmão? Você esto. vai crer Y nessa sabe qué es lo que va palavra a e essa suceder. palavra vai Tú trabalhar vas em a creer en você. esta palabra y esta palabra E va a essa trabajar en palavra ti. começa a produzir Y esta frutos em nós. palabra va a producir frutos en nosotros. Quando alguém Cuando começa a falar, alguien comienza a eu hablar, já ouvi, eu já ouvi umas coisas que yo até ya engraçado. oí Me desculpe, viu, hasta irmão? cosas muy Me graciosas. Y desculpe. discúlpenme, Que hermano, tem gente que fala assim, irmão Dong, pero hay ele era gente que tão dice, hermano Don, el hermano Don era tan bueno, tan na bueno. época do irmão Dong. Tá? Esse Pero en pessoal la que época fala del isso hermano nunca Don, obedeceu o irmão él, Dong. esas personas que Eu dicen andava, eso eu nunca posso dizer que eu obedecieron andava al hermano pertinho do irmão Don. Dong. Yo puedo decirlo porque yo andaba cerca del hermano Don. Nossa, o irmão Pedro é muito diferente, não é? No, el Não hermano sei o Pedro es quê. muy As diferente. conversas No sé fiadas. qué, no sé qué. O irmão Dong Son tinha encargo pelo conversaciones SEAP. que nada tienen que ver. El hermano Don no E tenía agora, o encargo irmão por el Pedro tem encargo SEAPE. pelo SEAP? Y ahora el hermano Pedro no tiene encargo por el O irmão Dong SEAPE. tinha encargo pela comportagem? El hermano O irmão Don Pedro tenía tem encargo encargo por el pela comportagem? colportaje. El hermano Pedro tiene encargo por el O colportaje. irmão Dong tinha encargo de pregar o El evangelho do hermano reino? Don no tenía encargo de predicar el O irmão evangelio del Pedro tem reino. encargo de pregar o evangelho do reino? El hermano Pedro tiene encargo de O predicar el irmão Dong evangelio del tinha encargo pelo reino. expolivro? El hermano Don tenía O irmão encargo por el Pedro tem encargo pelo expolibro. expolivro? El hermano E Pedro aí tiene encargo por el vai. expolibro. Y así va. Quer mais? ¿Quién es más? Quem é que está mentindo, gente? ¿Quién es que está Tem mintiendo, alguém hermano? mentindo aí. Hay alguien mintiendo ahí. E essas coisas fazem mal Y para estas gente. cosas nos Quando hacen você ora pelas daño. pessoas na rua e prega o Cuando tú evangelho, oras por las isso faz mal personas para en las você, você tem isso, calles, né? Essa eh, pessoa está preocupada com você. Nossa, isso vai fazer mal para esto no você. hace daño, Você ¿no? vai salvar No, esto le va a pessoas. hacer daño. Tú vas a salvar Nossa, isso vai personas. fazer mal para você. No, eso te va a hacer Ó, daño. eu achei que na Bíblia estava Güey, escrito yo que pensé quando que en um la é salvo, Biblia tem festa no céu. Eu que até estaba brinco, escrito né? que cuando Eu uno es falo que tem salvo, churrasco no céu, né? había fiesta en los cielos. Yo hasta juego Porque que no Velho Testamento, pelo ah, menos, a gente vê que Deus gostava da gordura, né? hay barbecue en los Aquele cielos. aroma da consagração, do sacrifício, aquela coisa e tal. Ahí Então, está, quando existe alguém é esto del salvo, sacrificio y todo lo demás. para de Pero entonces salvar as cuando, pessoas, menino. pero paren de salvar a Isso las vai fazer mal para personas. você. Esto le va a hacer daño. Por favor, irmãos. Por favor, hermanos. Nós estamos falando de coisa séria. Nosotros estamos Fazendo as hablando de coisas algo de acordo com o serio. modelo Estamos estabelecido por Deus. haciendo las cosas de acuerdo con el O modelo modelo establecido por estabelecido Dios. por Deus no Novo Testamento El modelo é por meio establecido da por palavra Dios profética. en el Nuevo Testamento es por la palabra profética. Olha a situação, 1500 anos de Miren trevas. la Depois nós temos situación, 1500 anos años da de Bíblia aberta. tinieblas. Eu fui Y después criticado. tenemos 500 Eu sei que años de la os Biblia caras têm cortezinho no abierta. vídeo, né? Eu até Yo ouvi fui que tá criticado. rodando aí, que legal, viu? Hasta Que mi legal, video o pessoal fala mal, mas não tem problema, né? está yendo de acá por allá. Las personas hablan mal y no. Ó, se você não A der mí, o a nosotros no nos 10%, importa. você não vai entrar no reino, né? Aí falaram, tá vendo? Yo fui criticado porque si no das el porque yo dije, si no das el diezmo de más del 10%, tú no vas a entrar al reino. Y ahí comenzaron, están viendo lo que dicen, ¿no? Aí, El problema es de ellos, ¿por qué ellos se quedan enojados? então, irmãos,
Entonces, hermanos, olha só, esse versículo a gente miren vai usar a esto. conferência inteira. Este versículo lo vamos a usar la conferencia toda. Olha o que é esse Primera versículo, irmãos. de Por favor. Tesalonicenses. Miren este versículo, hermanos. Outra razão, ainda não temos 2:13. nós para incessantemente dar Por lo graças cual a también Deus. nosotros sin cesar damos gracias a Dios Outra razão, de que, ainda não temos nós para por lo cual también nosotros sin incessantemente cesar damos dar gracias a Dios é que tendo vós de que recebido cuando e recibisteis de la nós palabra de Dios que oíste de perdão, nosotros, vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. la Paulo tinha recibisteis. convicção, a palavra que ele falava Pablo é tenía de Deus. convicción que la A palavra palabra que o es de Pedro fala Dios. hoje é de La Deus. palabra que Pedro habla hoy Ele tinha es de essa Dios. convicção e nós também. Él tiene Mas esta aqui tem convicción grupo y que também nosotros tinha. también. Pero aquí hay un grupo que también la Tendo tenía. recebido a palavra La que de nós recibisteis ouvistes, que é de no Deus, como acolhestes. É isso, la irmãos, que a recibisteis. dúvida faz você não acolher mais. Esto es lo que hace la duda, que no recibas más la Sabe o que palabra. é ouvir aqui e sair aqui? ¿Sabes lo que es escuchar de un lado y salir del otro? ¿Saben, Vou no? contar uma história, você vai entender. Les voy a Uma vez contar nós una estávamos historia y ustedes van a sentados num entender. restaurante. Una vez Eu estábamos sei que tem sentados en muitos un irmãos que querem me restaurante. ajudar a emagrecer. Yo Não é uma sé tarefa fácil. que hay muchos hermanos que quieren ayudarme a adelgazar y no es algo fácil. Nós estávamos numa mesa, Y yo me acuerdo que había un hermano en la iglesia, en la mesa, y había 12, 13 con el hermano Don, ¿no? Y había un hermano Don había un hermano hablando, que yo tengo que hacer esto, aquello. Não adianta você falar. Ele só Y não saben, pratica, mas Gordo sabe todo sobre lo que es dieta, no, no sirve que ustedes saben. teve uma hora, Ahí hay una eu hora estava prestando atenção, mas o irmão Doni que estava. parece que nadie estaba hablando. Irmão, Y ahí el hermano dijo, hermano, puede parar de ele hablar. está te ouvindo. El hermano Mir no está escuchándote, está saliendo aquí y saliendo aquí. Puede parar. Não é uma boa história, né? No Mas es algo, exatamente isso que no es algo muy bueno de contarnos, pero es exactamente lo que sucedió. palavra, e ela não vai trabalhar. Entonces tú vas a oír la palabra y no va a trabajar en ti. Acolheram, Aquí dice que la recibieron, no como palabra de e hombres, sim como é. sino según es en verdad. Verdade é. Sino según es en verdad. Vou ler de novo. Como em Voy a leer verdade de, é voy a leer de vuelta. Sino según a es palavra en de verdad. Deus. La palabra de Dios. Irmãos, eu não estou. Hermanos, yo no estoy, Irmãos, acho que eu yo estou no exagerando, quiero porque é muito que sério. ustedes piensen que yo estoy A edificação do exagerando. tabernáculo tinha que Es ser muy como serio. estabelecido por Deus. A La edificación del, muito mais. del tabernáculo tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Ah, mas o La homem é falho. edificación de la Ah, iglesia Moisés mucho também era más. falho. El hombre falló. Moisés también fallaba. Aí alguns falam assim, mas tem vários irmãos saindo da Ah, igreja. Irmão, pero hay varios hermanos saliendo de la iglesia. Noé Hermano, pregou 100 anos e não conseguiu Noé colocar ele, a sua predicó família 100 años y no consiguió que nadie de su familia dentro. entre. Aquela arca ainda de Deus, ele seguiu a Aquella, orientação de Deus, aquella ele seguiu a arca palavra de que Deus Dios. falou para ele. Porque él siguió la palabra que Dios habló para él y nadie le creyó. Acolheste como de verdade é a palavra de Deus, a qual La recibiste como... eu não estudei muito, La mas cual. essa qual aqui se refere a quê? Yo no estudié mucho, pero la cual se refiere a qué? A la palabra, Com efeito, la cual actúa operando. la cual Irmão, olha actúa. que maravilha. O apóstolo fala, Miren qué maravilla. você recebe El aquela apóstol palavra, habla, você tú recibes acolhe esta ela palabra, como palavra tú de Deus, recibes esta ela palabra começa a como palabra de operar. Dios y ella empieza a actuar. Como está a operação de Deus na sua vida? Depende ¿Cómo de como está você el recebe actuar a de Dios en tu palavra vida? que Deus tem falado. Depende como depende como tú Ela recibes la pode palabra ser que Dios habló. eficaz. Y ella todavía puede ser eficaz. Agora nós começamos a entender, puxa, Ahora é a nosotros palavra empezamos de a Deus que entender. faz a obra. Dios, Cada vez pero mais es la obra de Dios la que hace la obra. está caindo a ficha. É ou não é? Cada vez más está cayéndonos la ficha. É a palavra que eu recebo. Es la palabra que yo acolho recibo. ela com fé. Yo la recibo Aqui con fe. É um homem que está falando, mas Deus está falando por meio dele. De que un hombre está hablando, pero Dios está hablando por medio de esta persona. Y esta palabra comienza a actuar de manera eficaz. Então está explicado por quê. Que Entonces está Satanás usa explicado alguns irmãos por qué Satanás usa a algunos hermanos para
coisas negativas, para você não ouvir. hablar cosas negativas para que tú no escuches más. Y aquí entre nosotros, Nós hermanos, aqui ninguém está ouvindo, né? aquí, solo nosotros, nadie más está escuchando. Solo nosotros y los hermanos de Tem irmão internet. que saiu do nosso meio. Hay hermanos que salieron de nuestro medio. Nossa, Ya está aquele irmão que juego. saiu, aquele cooperador não Dios, está mais no aquel nosso meio. hermano O que vai ser dos salió pobres sem ele? y ¿qué va a hacer del expolibrio sin él? No, pero él nunca hizo nada por el expolibrio. O que vai ser da comportagem sem ele? Ele nunca fez Ay, ¿qué va a nada hacer pela del comportagem. colportaje? Pero él nunca hizo nada por el Vai colportaje. ser, ¿Qué, posso orar qué va a por hacer você sem de...? ele? Ele nunca Él fez puede nada orar por isso. por ti, pero él no tinha hizo nada coragem por nem de esto. falar essa palavra. No tenía coraje ni de hablar esta frase. Amém? Essa Amém? palavra é de Esta Deus, palabra está es de operando Dios eficazmente em vós, y está os que actuando crede. en vosotros, los creyentes. Os que crede. Los creyentes. Aqui, irmãos. Aquí, entra hermanos, isso que o irmão Pedro está falando constantemente, entra esto não que el sei hermano falar está nada sobre hablando, bomba atômico. Eu tô igual o André, que no, yo no irmão. sé hablar Falou nada sobre esta cuestión atómica. que é? Estoy igual a André Não sei cuando o que habla quântica, ele falou de aquática, né? que no sé qué cosa cuántica y él dijo Pensei que ele estava falando do acuática. Aquaman, né? Yo pensé que estaba hablando de Aquaman, Aquática, né? Agora nós pero no estamos es começando a acuático. entender, irmãos. Quando Pero ahora nós estamos usamos a empezando nossa a entender. fé, nós Cuando cremos na usamos nuestra palavra, fe, nós creemos entramos en em la outra dimensão. palabra, entramos en otra dimensión. Não é a dimensão dessa terra. No es la dimensión de esta tierra. Nós estamos emprestados aqui, irmãos, Estamos para fazer a aquí de vontade forma de Deus. prestada para hacer la Esse voluntad corpo de que Dios. é para nós Este cuerpo que el fazermos Señor a nos vontade do dio Senhor. es para hacer la voluntad del Señor. Só mais um versículo sobre isso. Solo un versículo más sobre esto. Fiz uma sinopse dessa vez, viu, irmãos. Hice una sinopsis de esta vez. O versículo é Apocalipse 1:1. Apocalipsis 1:1. Que coisa fantástica. Miren esto, que es algo fantástico. Apocalipse 1, Apocalipsis 1, o que fala? ¿qué es lo que dice? Revelação La de revelación Jesus Cristo de Jesucristo que Deus lhe deu que Dios le para dio mostrar a quem? para manifestar Me ajuda, irmãos. ¿a quién? A quem? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Ayúdenme. A sus siervos. As Muy coisas bien. que em breve devem Las acontecer. cosas que deben suceder pronto. Estos siervos, Falar para quem? ellos tenían que hablar As a igrejas. quién? Tá certo? A las iglesias. Então, ¿Está o correcto, Senhor no? vai falar Entonces el Señor com os va a hablar servos falar con para los as igrejas. siervos, para los siervos As coisas hablarles que a em las breve devem iglesias. acontecer. Las cosas que deben suceder pronto. Que ele enviando por intermédio do seu Y anjo, la declaró notificou enviándola por medio de su ángel, notificou a 30 notificó irmãos, é isso? A enviándola 5, por medio de su ángel a su 4, siervo a a 3, 5, a 4, a 2, a 3, a 2. que não. Você imagina Claro se que falar não. para 4. A gente já sabe Imagínense que si hablan para 4. Ya sabemos esta historia, es solo confusión. En la obra del Señor, en la Biblia, en el Antiguo, Nuevo Testamento, siempre hubo una lideranza, un sempre liderazgo. houve uma palavra de Siempre liderança, hubo una profética. palabra de liderazgo, una palabra E aqui ele profética. notificou ao seu Y aquí servo él João. notificó a su siervo João Juan. vai falar aos Juan servos, os servos va são a transmitidos notificar às a sus igrejas. siervos Aquilo que o y Espírito los siervos está a las falando, iglesias. está resolvido, Lo que el Espíritu está hablando y está resuelto, Os hermanos. servos falam também? Falam. Los siervos hablan también. Hablan, Falam como? De claro. acordo Pero hablan com a ¿qué? notificação que João fez. De acuerdo con la notificación que Juan hizo. Amém? Amén. Eu falo assim porque para mim fica mais fácil. Yo entender. digo Então, Deus quer falar así com porque as así es igrejas, más vai usar fácil os para seus que yo lo servos. entienda. E para falar Dios com quiere os hablar a servos, sus vai falar iglesias, com va a os usar a sus servos, siervos. ao Y seu servo João. para hablar a Então, sus esse é siervos, um princípio él que vai usó a desde su o siervo começo Juan. até o final. Y É ese sempre es o un mesmo, né? principio que va desde el comienzo hasta el fin. Y siempre es así. Amén. Eh, Eu vou só mudar. yo voy a cambiar solo... Vixe, quanto tempo eu falei? Meia hora? Dios, ¿cuánto tiempo te hablé? ¿Media hora? ¿O más? Vai até que hora, o ¿Va hasta qué hora? André? Até André. que hora que vai aqui? ¿Hasta qué hora que funciona aquí? ¿Eh? 8? 8. Tá. Não, só Ok. falar Não, aqui, solo- ó, Êxodo. Solo quería decirles aquí Éxodo 28. Isso aqui, irmãos,
Foi baseado Esto nessa aquí, comunhão em hermanos, São Paulo. fue basado en esta comunión que tuvimos en San Pablo. Muy buena esta palabra que el hermano Pedro dio para los capitanes. 28:3 fala assim: falarás 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles para que sea mi sacerdote. Aquí habla de hombres hábiles. 31:3. Y los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 35. Capítulo 35. Capítulo 30 y 34. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, 31. Y los ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en plata y en bronce. Realmente una persona muy hábil. 34. Miren este 34. Esto aquí para los coordinadores SEAP. Y ha puesto en su corazón que puedan enseñar. Vamos a tener este corazón de ser estas personas que enseñan. 36, capítulo 36, 1 y 2. Estoy resumiendo aquí, ¿no? Y así pues, Bezalel y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová le dio sabiduría e inteligencia para saber acerca de todas obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y todo varón sabio de corazón y cuyo corazón había sido puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le había movido a venir a su obra para trabajar en ella. ¿Saben que estos versículos mostraron que el Señor quiere incluirnos a todos nosotros en esta conferencia? Nuestro encargo es que todos salgan aquí convencidos de que son capitanes de tropa. Y yo quería pedirle una Biblia o un papel para quien está aquí estudiando, trabajando. Levante el crayá, o la Biblia, o un papel, o alguna cosa. Miren, muy bueno, muy bueno. Esta palabra es aquí principalmente para ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en este momento, la obra que el Espíritu está haciendo, Él está incluyendo a todos los hermanos. Y tú que estás estudiando, trabajando, o que tú tienes tu negocio, el Señor está creando en ti habilidades, permitiendo que tú tengas habilidades. Hoy en la hora del Señor es increíble, hermanos. Hay muchos hermanos sirviendo en la obra, jóvenes, y nosotros vemos la habilidad, la utilidad de estos jóvenes, y algunos trabajaron de forma secular y fueron usados para el Señor para aprender. Otros están estudiando y otros tienen negocios o ya estudiaron. Entonces, hermanos, no dejes que Satanás te engañe. Todos nosotros somos útiles en las manos del Señor. Este es el momento de todos consagrarnos como capitanes de tropa, como aquellos que van a conducir a los hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes para la predicación del Evangelio. Entonces, estos versículos muestran que todos nosotros estamos siendo incluidos, cada uno de acuerdo con lo que el Señor te dio. Cuando es para edificar el tabernáculo, cada uno tenía su utilidad. Hoy, no sé si es mi peso, yo estoy sentado aquí y mi silla se rompió. No sé si es el peso o es la silla. Menos mal que tenía hermanos atrás que no me dejaron caer. Y ahí rápidamente le llamamos a los hermanos. Y no sé qué hicieron, pero la silla ahora está firme. Es una habilidad. Soldar es una habilidad. Yo no sé soldar. Y es algo que se aprende. Yo no iba a decir esto, pero hoy fue un día muy lleno y nos despertamos a las 6 de la mañana y reunión tras reunión, no hubo tiempo de hacer nada. Y nosotros teníamos media hora, 20 minutos. Oh, pon la van acá cerca. Ponlo en alguna sombra porque hace mucho calor. Y ponla...
Verdade. Pon la gana ahí y descanso unos 10 minutos. Y él me hizo masaje en los pies, hermanos. No estoy jugando. Não é nenhuma habilidade que ele desenvolveu, né? Mas pelo menos ele, No es una habilidad que él desenvolvió, ¿no? Pero bueno, por lo ele fez menos no meu, viu, Pedro? E eu dormi, rapaz. Ronquei os 10 lo minutos. hice en Né? mí. Y Irmãos, yo o Senhor ronqué quer 10 incluir todos minutos, nós, hermano. irmãos. Hermanos, Não el Señor quiere duvide disso. incluirnos a todos A nosotros. No habilidade que o duden de Senhor te deu. esto. Agora, claro, La habilidad como que el nós Señor ouvimos te à tarde, dio. quem teve o privilégio Claro, de nosotros escuchamos o esto a Senhor la quer usar a tarde. nossa habilidade, Quien mas tuvo em el ressurreição. privilegio de estar É por meio aquí. da palavra Dios quiere usar profética. nuestra É por meio do habilidad en modelo estabelecido resurrección por por Deus. medio de la palabra profética, por medio del Certamente modelo o Senhor vai establecido por nos usar, Dios. não é? Ciertamente el Señor va a usarnos, Eu ¿no? ia falar um pouquinho também sobre Neemias, Yo iba a hablar un poquito sobre Nehemías os también, muros, né? sobre los muros, ¿no? Você vê que é interessante. Ustedes Eu não ven, posso falar muito aqui, eh, mas a es história interesante, yo no puedo da hablar mucho construção aquí, dos pero muros, la a historia história de de la Neemias, reconstrucción de los é muito muros, cuando habla de interessante. Nehemías, Os es muy inimigos interesante. Los dançavam ali, né? enemigos bailaban, Estavam lá danzaban, dentro, entravam e estaban saíam allá adentro, e entraban y ficavam, salían né? y se Fazendo, quedaban fazendo um trabalho haciendo, maligno ali, né? Fazendo um haciendo un trabalho trabajo maligno. maligno ahí. Entrava, saía, entrava, saía. Aí quando Entraban, Neemias foi salían. para lá para fazer o Ahí muro, cuando eles Nehemías fue começaram allá para hacer el a muro, criticar. O ellos Maurício falou hoje, né? comenzaron a criticar. Que eles, como é que Mauricio habló fraco, esto hoy. fraco Israel, ¿Cómo es que fracos dice? judeus, né? Irmãos, Oh, eles débiles começaram, judíos, primeiro começaram a meter o hermanos, pau. ellos Porque essa aí não vai dar comenzaron nada. O a Maurício estava meter falando para mim que presión. Esto no va a os muros são funcionar. grandes. Agora estão dizendo que qualquer raposinha vai subir e derrubar o negócio. Olha que cara Ahora de están pau. diciendo que cualquier raposa va a E o subir muro foi a acabar levantando, con el eles foram negocio. ficando mais espertos. Aí, irmãos, Y quando ahí chegou el perto, muro comenzó a quando chegou levantarse y perto ellos comenzaron de a ter ser um más governo de Deus expertos. mesmo ali, Y que ahí agora cuando comenzó ninguém vai a entrar, vai tener sair, indicios de aí tener un eles gobierno de Dios ahí, criticaram o líder. ahí ellos criticaron Não a é? su líder. ¿No Neemias quer es? ser cabeça sobre ele, mas Nehemías quer quiere ser. Ele ser já é. cabeza, pero quiere ser. Irmãos, Él ya era, o pues. Malanco quer ser o líder dele. Já é faz tempo. Ah, el hermano Pedro quiere ser líder. Ah, ella es hace tiempo. Para quê? Para botar minhoca na minha cabeça, na sua. Para Ficar pensando, colocar lombrices en su cabeza, en la vocês mía. acreditam Pensamientos nessa história de mandar raros. carta, né? Esses dias eu Esta vi historia lá de um irmão mandar escrevendo carta, né? A cartas. igreja não sei na onde, El começou, hermano tá, 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 escribió tá, una tá. Aí tem carta. duas La iglesia en assinaturas, eu liguei pro don, irmão no sé en dónde. responsável, Ta, né? ta, Falei, ta, ta. saírem dois irmãos, eles assinam como a igreja naquela cidade. Fueron dos Esse tipo hermanos jogando para ver se a y, gente, ai, meu Deus. y firman como si fuesen la E iglesia en às su vezes, totalidad infelizmente, afeta para alguns. colocar cosas en nuestra cabeza. Y eso tal Mas vez graças afecta a ao Senhor, algunos. os Pero muros estão gracias sendo al Señor, edificados. los muros están siendo A edificados. cidade está sendo guardada. La ciudad está siendo guardada. Não tem mais lugar para ministérios. No hay más lugar para ministerios, de Ficaram bravos cuervos. comigo que eu falei, mas é verdade. Ellos se quedaron enojados conmigo, pero es verdad. Né? Pero había hermanos que salieron de nuestro Nosso medio. irmão está sendo usado pelo inimigo de Deus, né? Es nuestro hermano, pero está siendo usado por el enemigo de Dios. O encargo Él de tenía falar com quem tem el problema com a obra. encargo O cara de tem hablar con quien tiene problema, problema con la obra. Fala com ele. Él Já é, isso é tenía coisa problemas dele, con el ele hermano Don y hablaba con él. acha que é coisa de agora. Não é Hay coisa de agora, gente ficava ali na porta que, esperando alguém. que se quedaba ahí en la Essa puerta, história lá ahí do Absalão, apareció esperando una historia ya alguém vieja, antigua, ¿no? satisfeito. Irmão, esse Esperando a alguien negócio da satisfecho. comportagem aí, Este negocio, esta situación del colportaje, esta cuestión del colportaje, aí, no o concuerdo Ministério do mucho. Urubu liga para você, irmão. Tô te ligando, queria Ahí falar com você. el Ele tem Ministerio cara de del pau pra falar que era Cuervo para orar. te llama y dice, yo quería hablar contigo. Ahí aún tienen la caradurez de decir que querían orar. Esse é o Ministério do Urubu, onde tem carniça, ele tá lá, né? Aí, Donde de tanto, hay irmãos, ouvir gente carne negativa, podrida, ellos están ahí, cara, ¿no? fica mal mesmo. Eu e você, se você ficar ouvindo muita Tú história, y você yo, vai ficar mal. si nos quedamos Eu me escuchando lembro muchas numa historias, nos casa que quedamos eu morava, mal. tinha uma mulher que Yo me acordava acuerdo cedo, que en uma una mulher na casa frente da minha casa, que yo ela acordava vivía, às había 6 una da mujer manhã pra enfrente varrer de mi a rua casa. e botava no rádio. Ella, Mataram 5 na esquina, 8 não y sei ella aonde, ponía su escaparam, radio. ladrão na... Mataron Eu tinha 5, dia que eu não mataron queria sair de esto, casa. escoparon a un ladrón. Y había días que yo no quería salir de mi casa, hermano. Es Era um realidad terror na minha esto. vida. Se creó un terror en mi vida. Eu tinha medo de andar na cidade. Yo Perdi tenía miedo de andar en la ciudad.
Entendeu? Perdí la simplicidad. Então, graças a Deus, nós estamos livres disso. Entonces, gracias a Dios, estamos Nós temos libres a de preocupação, esto. irmão, de trazer o Senhor de Tenemos volta. la preocupación de traer al Señor de vuelta. Nós temos a preocupação de pregar o evangelho do Tenemos reino. la preocupación de traer el Evangelio del Fazer Reino, reportagem dinâmica. hacer colportaje dinámico, Imersão. inmersión. Tem gente que não está falando mal da imersão, né? Hay gente que está hablando mal de la inmersión, ¿no? Você abre, irmãos. Hermanos, Deuteronômio 11. Deuteronomio Deus 11, fala assim, ó. versículo 18 al 22, dice así. Tá aí, né? Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa Por alma. tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma. Põe aí. Ahora, Põe as hermanos, ¿cómo palavras hacen que você esto? fala, põe no teu coração. Pon estas palabras en tu corazón. ¿Cómo es que lo haces? Como é que põe na minha alma? Como é que faz? ¿Cómo es que pongo en mi alma? ¿Cómo es que hace? Hã? ¿Cómo es que hago? Onde está minha alma aqui? ¿Dónde está mi alma aquí? Tô falando sério, irmãos. Estoy hablando en serio, hermano. Ela não é assim. La Biblia, Ela explica pra gente. ella no es así. Como é que você Ella vai nos fazer explica. isso entrar ¿Cómo es que nessa tú vas a palavra, entrar hacer no seu coração e na sua alma? la palabra entrar en tu corazón y en tu alma? Ata ela por sinal na mão. Y la ataréis como señal en vuestra Uma mano. frase aqui, ó. Y pone una frase aquí entonces, y ahí, Depois. y Onde después. mais? Na testa, né? Põe na testa. Y se, também, ponlo en tu frente también, ¿no? né? Aqui, ó. Entre os Aqui. olhos aqui, né? Entre los ojos. Essa Bíblia é muito exagerada, né, meu Deus? Esta Biblia es muy exagerada, ¿no? Cadê o Dios outro mío. versículo? Cadê? ¿Dónde está el 19. otro versículo? 19. Ensinai Y las enseñaréis, a vossos filhos. y las enseñaréis a Que horas vuestros você tem que falar com hijos. seu filho sobre a palavra? ¿Qué hora tienes que hablar con tu hijo sobre la palabra? Palabra profética. ¿Qué hora? ¿Qué momento? Onde? ¿Estás sentado? ¿Dónde? ¿En casa? Andando. ¿Qué más? Andando. 19. Vuelve al 19. Isso. E andando pelo caminho. É que eu estou lendo aqui na televisão. Tem uma televisão muito. Es que yo estoy leyendo aquí en la televisión. Que hora que é para fazer Cuando andes por el camino, isso? Né? Assentado e andando, né? Tá andando cuando te primeiro, acuestes y cuando te fazer levantes, a imersão. Olha te aí, están dando. né? Están dando con tu hijo. Deitando. Y cuando te Depois, acuestas. levantando. Y después Quem teve essa levantándote. experiência de dormir ouvindo ¿Quién mensagem? ya tuvo esa experiencia de dormir Olha, escuchando un irmãos, é mensaje? maravilhoso. Es Eu já tive a maravilloso. experiência de dormir Yo ya tenía esta com a sessão experiencia coruja. de dormir Quem mais con la antigo sabe o que eu quero sesión dizer hoje? É Netflix, né? Es un tipo de Netflix Com antiguo. séries. Hoje tem muitas séries. Né? O con Netflix. series. Aí Series você de acorda com Netflix. aquilo. Como é que você acorda? Ahí tú duermes tranquilo. ¿Y cómo te levantas? Hecho un demonio. Es A verdad. gente já acorda feio, né? Cheio de Já acordamos meleca, mal. cabelo, tudo. Ya nos Aí, despertamos, na carne, na alma. ya nos Você despertamos levanta, mal. briga com a mulher, não sabe nem Feo. por que tá brigando. Ya encima en el alma. Nos despertamos y ya empezamos a pelear con nuestra mujer. Vaya uno a saber por qué. ¿Por qué? Por causa de la película de ayer. É verdade. Tá aqui, ó. Olha aí. Esto de dormir y despertarse con Dios está aquí. 20. Miren. Escrever Miren. nos umbrais, também na porta da casa. Y las escribirás en los, en los Umbrais postes é de tu cima, casa né? Depois, nas vossas portas, y en las puertas. ¿Qué más? para que multiplique os vossos dias e os Para que vossos sean filhos vuestros na días terra. y Olha los que días de promessa vuestros maravilhosa. hijos tan Se você é uma numerosos pessoa que sobre faz la imersão, tierra. Deus vai multiplicar Si os tú eres vossos una dias. persona que haces inmersión, Dios E os va a dias de multiplicar vossos tus filhos na vidas. terra, que o Senhor Y los días de tus soberanamente hijos en tu prometeu a dar a tierra, vossos pais, e que Jehová sejam juró a tão vuestros numerosos, padres y que fazendo les serán imersão faz dados crescer. como los días de los cielos sobre la Hermanos. tierra. Harán sus días crecer, amén, hermanos. Porque ¿Qué más? diligentemente guardardes Porque si todas guardardes Pensa, cuidadosamente, guardar, miren, hermanos, piensen un poco, ¿cómo guardar? não é? Vamos a ser sinceros. Passei cada vergonha Yo ya pasé por cada vergüenza. por nosso meio. Personas vienen a nuestro medio, hermano Essa Mir. experiência, uma irmã falou assim, Yo irmão, tuve esa experiencia, hermano o que Mir. você acha? Aquela ¿Qué tú mensagem que crees? mês passado, irmão Pedro, Aquel mensaje quando del fala da mensaje graça, número 15 en la misericórdia, conferencia você acha que eu vou pasada. falar aquela ¿Qué palavra tú pra crees que um yo, casal que eu qué tô tú ajudando? piensas de yo Eu falava, decirle "Nossa, muito esto boa." Eu vou lá a lembrar, matrimonio? Não tá lembrando nada, entendeu? Y yo no me acordaba ni del mensaje. Mas Es una agora, com a vergüenza. imersão, puxa, Pero isso tá me ahora, ajudando con la muito. inmersión, eso me está ayudando Ruminar a muchísimo. palavra, dormir com Deus, Ruminar la transcrever, palabra, dormir até con fazer a Dios, sinopse. transcribir, hasta hacer la sinopsis me ayuda. Então, irmãos,
Entonces, Só hermanos, existe uma pessoa solo interessada existe em falar una mal persona de imersão, interesada en falar hablar mal mal de inmersión, de hablar mal transcrição, grito de guerra. de É o diabo, transcripción, é o diabo. y Ou es el alguém usado diablo, por ele, né? o alguien usado por él. Muito bem. Muy bien. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Versículos maravilhosos, realmente, né? Son versículos maravillosos realmente, que Já tô na última folhinha já, irmãos, ó. ya estoy en la última hoja, Para que hermanos. multiplique os vossos dias. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos, é o 22, né? Que eu vos ordeno, se Porque amardes si ao guardares Senhor vosso cuidadosamente Deus. todos estos mandamientos que yo os he Por favor, prescrito para que los cumpláis, como que nós vamos amar o cumpláis, Senhor? É y só si se a palavra amareis a trabalhar em Jehová vuestro nós. Dios, ¿cómo vamos a amar al Señor, hermanos? Solo si la palabra trabaja en nosotros. Outra coisa que eu considero muito importante, queria Otra cosa que yo creo encorajar os muy capitães, importante, que yo quería animar a los temos capitanes, muitos aqui também na internet, tenemos muchos nós aquí y precisamos muchos acompanhar también de en perto a internet. palavra profética. Necesitamos acompañar de cerca la palabra Nós profética. hoje, irmãos, temos uma agenda Nosotros de hoy viagem tenemos de una irmão Pedro agenda até o final del, desse ano de 2024. del hermano Pedro Você hasta el pode final del acompanhar año ele, 2024. andar Tú puedes junto. acompañarlo, andar Hoje, por exemplo, junto. aquela conversa Hoy, por sentada ejemplo, foi muito aquella boa, porque conversación é mais ou menos esse sentadas ambiente. aquí, A gente toma um porque es más o cafezinho, menos este toma ambiente. uma refeição, ou tem uma pequena comunhão, um pequeno grupo. Olha, Hay essas una pequeña comunhões, irmãos, comunión elas são maravilhosas. y estas comuniones son Aí você maravillosas, conhece hermanos. não só a Ahí tú palavra, mas conoces conhece no o coração do solamente irmão, la palabra, né? tú también Aquilo que conoces el Deus corazón del deseja hermano, fazer aquello ou que el quer fazer. Señor É está muito haciendo, que importante Él quiere andarmos hacer. juntos. Es E muy importante que esses andemos homens hábeis que eu juntos. falei, irmãos, Y de estos hombres eu também quero hábiles aplicar que yo isso hablé, hermanos, a, yo también quiero aplicar ao esto que o Senhor faz a lo que el também Señor com hace aqueles que são aperfeiçoados. Eu queria con, chamar rapidamente aqueles con aquellos que iniciados. son Rapidinho, perfeccionados. o Riad, o Ivan, por favor. Vocês estão nos Rápido dois, a pula aí. Riad Rapidinho. y Isso, vocês Iván. dois. Corran, corran. Ustedes dos. Eu comecei a fazer colportagem, na verdade, Yo comencé eu a fazia hacer colportagem há muitos colportaje. anos. En realidad, yo Desde hice que colportaje quando eu muchos me converti, eu años. sempre tive encargo com Desde que yo me literatura, tudo, né? convertí, yo Mas siempre eu tuve encargo por realmente literatura, passei pero a fazer realmente colportagem pasé a hacer mais ou menos colportaje ano, más o 8 meses menos depois que o un nosso año, amado irmão Reinaldo, né, que eh, dormiu no Senhor, un em Belo año Horizonte. Então eu o mudei para 8 meses Foz do después de Iguaçu que el hermano para me tornar um Reinaldo colportor. murió y Irmãos, me mudé a Foz de Iguazú para ser un eu quero dar esse colportor. exemplo para Hermanos, vocês entenderem. quiero darles este ejemplo Eu para que ustedes saía, entiendan. sempre tive muito Yo encargo, tenho salía, até hoje, né? siempre tuve Eu mucho fazia encargo, tengo colportagem hasta hoy. Yo hacía e colportaje quando eu y voltava, cuando yo consegui volvía, passar 5 conseguía, livros, 6 livros, 7 livros, conseguía pasar eu 6, ficava muito 7 contente. Era um libros resultado y muito importante porque eu volvía tinha muy encargo de contento. pregar o Y evangelho do era un reino. Eu resultado entendo muy que o importante evangelho porque do yo tenía reino este está encargo de na vida predicar el deles, Evangelio não del está em Reino. nenhum grupo cristão. Somente Y yo nós entendía que podemos el pregar esse Evangelio del Reino evangelho. que está en la vida E de la esse iglesia no evangelho do está en otro reino grupo é as cristiano. palavras do Y reino que este estão Evangelio del registradas nos Reino livros. es la E nós palabra del precisamos Reino pregar que o está evangelho registrada do en los reino libros. Y para nosotros testemunhar a precisamos todas predicar as el Evangelio nações. del Então virá o Reino fim. para Está muito testimonio a todas claro las que nós naciones. vamos pregar o Entonces evangelho vendrá do el reino. fin. Entonces está Aí muy claro que necesitamos eu predicar el fazia Evangelio del com Reino. Y com yo toda lo a pureza do meu hacía coração, com con toda a toda força pureza que en eu mi tinha, corazón, con toda la fuerza obedecendo que o yo irmão Dom, tenía, seguindo a orientação obedeciendo al dele. hermano Don, E siguiendo aquele la resultado orientación era de él, fantástico. y aquellos Aí vinha resultados eran irmãos falar comigo, fantásticos. nossa, irmão Amir, Ahí como venían que o senhor hermanos a hablar tem um conmigo. segredo? Ay, hermano Aí eu Mir, falava assim, meu ¿cómo segredo é minha esposa ayúdeme? ¿Cuál esperando es o el bife em casa. secreto? Olha a minha visão. Y ahí yo tenía a mi esposa Era o esperando que Deus bife naquela en época, né? casa. Eu Era lo que Dios não había dado en trabalhava aquella época. pela No comida, não, eu fazia trabajaba por por encargo, la porque comida, eu não yo hacía por precisava encargo, porque necessariamente yo fazer a no colportagem por necesitaba necessidade. necesariamente, yo no Mas, hacía por irmãos, necesidad. Pero, nós ouvimos a hermanos, palavra do irmão Dom, nós sabíamos nosotros que ele era um oímos la profeta, palabra del hermano nós Don, chamávamos o que ele falava também de sabíamos presente que verdade, él era el palavra profeta. atual, mas Nosotros nós não hablamos de presente entendíamos verdad, palabra que nós precisávamos actual, usar pero aquela palavra para nosotros no fazer a obra entendíamos de que Deus. necesitábamos usar esta Nós não palabra para tínhamos hacer la essa obra de percepção, Dios. irmãos. Nosotros no Nós teníamos esta entendemos agora. percepción. Nosotros lo Estamos entendimos esto começando a ahora. entender que quem Estamos faz comenzando a a obra entender é a que quien hace palavra de la Deus. obra es la Quem faz palabra a de obra é a Dios. palavra Quien hace profética. la obra Você es la ouve essa palabra palavra, você profética. Tú acolhe escuchas como esta um homem palabra, falando, mas é tú Deus falando por meio la dele. recibes Quando como você acolhe palabra de essa Dios, palavra, es ela un hombre começa a hablando, operar pero es Dios eficazmente. hablando. Y cuando tú la recibes, esta Eu opera chamei eles por quê? eficazmente. Yo los Eles llamé a foram ellos porque ajudados, ellos fueron aperfeiçoados ayudados, no SEAP, no PAC. perfeccionados en el CEAP, en el PAC. Eu não orava por ninguém.
Yo no oraba por nadie. Yo hacía colportaje todo el día y yo no oraba por nadie. Es colportaje sin aceite. La situación era bien, Era na bien raça, dificult, entendeu? bien, bien Rapaz, difícil. mas como é que faz? Eu não Pero orava ¿cómo por hace? ninguém. Yo no oraba por Eu nadie. conseguia. Yo Vem mais pra conseguía, cá para aparecer. Agora colocaram lá. Vem mais pra cá. Fica aqui. vengan más acá. Aí eu não orava por ninguém. Ahí yo no oraba por Olha só, irmãos. nadie. Miren, hermanos, Esses meninos hoje, esses dois meninos aqui, que um estos é chicos sobrinho meu aquí, e que outro uno es sobrino é mío filho de criação. y otro es hijo de creación, Pode bater palma, não tem problema. pueden aplaudir, no hay problema. Irmãos, só vou dar um número. Eles oram Solo por voy a dar 300, un número. 400 pessoas por dia. Oran por 300, 400 personas por día. Quantos por cento você acha que é salvo dessas pessoas? ¿Cuánto Faz uma porcentaje conta tão baixa. ustedes creen Rogério, que son quantos por salvos? cento? ¿Cuánto es el porcentaje que Fala ustedes 20, creen? eu acho que Hagan já una cosa bien bajo. 10%. Yo creo que el Se 10%. você botar 5%, irmãos, eles Si ustedes salvam 15 pessoas colocan por el, dia. el 5% es 15 personas por día. É. El 5, ¿no? ¿Sí? 15 pessoas, irmãos. 15 personas, hermanos. E eles conseguem fazer as pessoas Y ellos levarem para consiguen casa 100 livros. hacer que las personas lleven a su casa 100 libros. ¿Qué es esto? Nós não estamos falando aqui apenas do assunto No estamos de hablando venda, irmão. aquí de una cuestión de Eles ventas, encontraram o hermanos. segredo. Qual é o segredo? Ellos Pode falar aí. encontraron el secreto. Fala aí. Pueden hablarlo ahí. Imersão. É. Palavra Imersão. profética. Palavra profética. Palabra profética. Inmersión, palabra profética. Ninguém está dizendo que eles são robô. Nadie está diciendo que ellos son robots. Ellos tienen vida, ellos saben y se llaman. Y ahí, ¿cómo está? Ay, yo toqué en el punto 2 y eso me ayudó muchísimo. Unos ayudan a otros. Miren lo que el Espíritu está haciendo, la potencialidad. ¿Qué es lo que ellos representan? ¿Qué? Ellos representan el grito de guerra que uno vale por 100 y algunos valen por 1000. Hermanos, el Señor va a volver en nuestra generación. Vamos a confiar en la palabra profética. Vamos a creer con más simplicidad cada día. ¿Y dónde puede ser ayudado en esto? En el CEAP. En el CEPEB. Nosotros tuvimos comunión con el grupo de cooperadores hoy a la tarde. Hermanos, nosotros necesitamos siempre ser perfeccionados, no es una vez, necesitamos siempre ser perfeccionados. Entonces yo les quiero decir a ustedes, hermanos, todos nosotros necesitamos de ayuda en cómo servir mejor al Señor. Ellos aprendieron el secreto, la inmersión, transcripción, los gritos de guerra. Esos gritos de guerra son maravillosos. ¿Qué es lo que están criticando? ¿Qué estamos recitando prácticamente la Biblia? Casi todos estos gritos de guerra, hermanos. Ahora hay un grito de guerra que yo quería hacer con ustedes, pero yo quería pedirles un favor. No salen. No salen. Porque es el grito de guerra. ¿Dónde estaba Víctor? Vamos, Víctor. Yo no sé hacer. Yo no entrené igual a Ildeo. Bueno, ritmo. Uma missão nos foi designada. Una misión nos fue designada. Um exército, uma igreja edificada. Producir un ejército, una iglesia edificada. Profética gerou o CAP. La palabra profética engendró el CAP. Missionários a todas as cidades. Enviando misionarios a todas las ciudades. Obediente e submissão. Simples, obedientes y sumisos. Foi as ruas semeando muitos livros. El CAP fue a las calles sembrando muchos libros. A missão encabeça tudo em Cristo. Seguimos la misión de atravesar todo en Cristo. Do reino tem esse objetivo. El Evangelio del Reino tiene este objetivo. 5 anos gerando comportores.
25 años engendrando colportores. do céu, seremos vencedores. En el ritmo del cielo seremos vencedores. Você quer ser missionário? Tú quieres ser un misionero. Pro CEAP ser aperfeiçoado. Ven al CEAP ser perfeccionado. Tu marcha pra boa terra conquistar. Ejército marchando a la buena tierra a conquistar. Com grito de guerra as muralhas derrubar. Con gritos de guerra las murallas derrumbar. Em cima do muro ninguém vai ficar. Encima del muro nadie quedará. CEAP põe em plena atividade as igrejas. El CEAP pone en plena actividad la iglesia, Recebendo caravanas e saindo a peleja. recibiendo caravanas y saliendo a la guerra, Adolescentes e homens de oração. incluyendo adolescentes y hombres de oración, Conectadas em só coração. mujeres conectadas en un solo corazón. Visão de águia pra trazer o Senhor de volta. Visión de águila traerá al Señor de vuelta. Trabalhadores da última hora. Somos trabajadores de la 11ª hora. Você quer ser missionário? Tú quieres ser un misionero. Pro CEAP ser aperfeiçoado. Ven para el CEAP ser aperfeccionado. Você quer ser missionário? Tú quieres ser un misionero. Ven al CEAP ser perfeccionado. Ser perfeccionado. Ven al CEAP ser perfeccionado. Ven al CEAP ser perfeccionado. Ven al CEAP. Aperfeiçoado. Então invoca. Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amén. Hermanos, siéntense un poquito, porque ahora es el hermano Víctor más otros hermanos van a orientarnos. ¿Quién recibió la ficha del CEAP? Levante la mano. ¿Quién recibió la ficha del CEAP? Levante la mano. Muchos no recibieron, están en las sillas. Para quien no recibió, vamos a tener hermanos en cada corredor. Levante tu mano si tú no recibiste. Aquí no recibieron. falar rapidamente. Voy a hablar rápidamente. Preste atenção aqui, irmãos. Presten atención aquí, hermanos. É muito importante Es muy importante nós consagrarmos nosotros um tempo pro Senhor. consagrar un tiempo Nós para el temos também Señor. muitos irmãos Nosotros tenemos también muchos hermanos que ya pasaron por el CEAP y ahora pueden ser útiles, ser enviados a otros países, cooperar en la obra del Señor. Entonces a nosotros nos gustaría que ustedes ahora gastasen un minuto de su tiempo junto con la persona de su lado y que ustedes decidiesen. Yo no estoy preguntando quién quiere ir, yo estoy diciendo que todos necesitamos ir. Yo solo quiero que ustedes decidan en oración cuándo es que tú vas. Y esta ida para el CEAP, tú puedes llenar, si fuera por una semana, por 15 días, no hay problemas. Pero a nosotros nos gustaría que puedas estar un periodo en el CEAP para que puedas volverte como estos hombres hábiles que predican el Evangelio del Reino, que cada uno de ellos vale por 100 y algunos de ellos valen por 1000, por causa del perfeccionamiento. A mí me gustaría pedirle ahora que junto con la persona de tu lado ores por un minuto para que el Señor pueda mostrarte cómo es que tú vas a poder ir al CEAP de aquí a un mes, 2 meses, y así que termines la oración, el hermano Víctor le va a dar pequeñas orientaciones. Y estamos terminando más temprano de lo que iba a terminar. Ahora vamos a hablar de 2 en 2, pero oren con espíritu fuerte, por favor.